Buenas tardes y feliz sábado. Bueno, vamos a tener la última temática antes de entrar en el libro de Daniel. Y yo creo que ya hemos sentado una base sólida. Bueno, sí, una base sólida, ¿no? Con respecto al comienzo del conflicto entre el bien y el mal. ¿Sí? Hollywood nos presenta la Biblia en todas sus películas, si no se han dado cuenta. En todas sus películas nos presenta ellos la Biblia. Siempre nos presentan el bien contra el mal. ¿Y quién gana siempre? El bien. Ellos de una manera descarada, vamos a decirlo así, siempre nos muestran lo que están haciendo y lo que va a suceder. ¿Ya? En muchas de sus películas. En otras películas vuelta a los malos los hacen pasar por buenos y a los buenos los hacen pasar por malos. Es interesante. Yo creo incluso que estudiar lo que es estudiar la Biblia y también entender un poquito cómo se mueve Hollywood, creo que es algo adecuado, que pocas personas se van a dar cuenta o lo van a hacer. No es una recomendación, solamente es un comentario que estoy diciendo, ¿no? Yo he visto muchas películas y unas más reveladoras que otras, voy a decir así. Pero bueno, miren, ahora nosotros, ¿por qué les digo todo eso, no? Nosotros estábamos hablando acerca de no me raya. Acerca del conflicto. ¿Dónde empezó todo? En el cielo. Ya, muy bien. ¿Dónde empezó todo? En el cielo. ¿A dónde pasó? A la tierra. Y aquí va a terminar todo, obviamente. De hecho, verán, el conflicto en el cielo terminó. El conflicto en el cielo terminó. ¿Qué sucedió? Cogieron a Satanás y lo expulsaron. Entonces, ¿qué creen que iba a suceder después? ¿Qué creen que iba a pasar con Satanás siendo expulsado del cielo? Pues simple y llanamente lo que se iba a hacer era ver el desarrollo del mal. Ya, eso es lo que se iba a hacer. Pero como nosotros nos metimos en la ecuación, vamos a decirlo así, el problema otra vez se inició. Porque nosotros, a diferencia de Satanás, nosotros fuimos engañados. ¿Ya? Entonces es lo mismo alguien que fue engañado, alguien que hizo a sabiendas un crimen. Voy a poner un ejemplo. Yo voy a hacer un crimen X y le digo a un amigo o a una amiga, ven, acompáñame. ¿Y qué va a hacer? No, vamos a comernos una pizza por acá. Y ya, no, ninguna pizza. Cojo yo y cometo un delito y él o ella sin querer queriendo termina involucrado, ¿verdad? La ley obviamente es más blanda con la persona que fue engañada que con el que hizo el delito a sabiendas. Entonces, lo mismo fue con el gran conflicto. Satanás, él estaba sentenciado al abismo, como le dice el libro de Judas. ¿Ya? Él estaba sentenciado al abismo. Pero nosotros nos metimos en un problema que no nos incumbía. ¿Ya? Entonces, el ser humano, gracias a Dios, nunca mejor dicho, tenemos otra vez la oportunidad de poder reconciliarnos con Dios, de poder volver al jardín del Edén, de poder entrar en el reino de los cielos, de poder gozar de la inmortalidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿esto viene desde dónde? Desde Adán y Eva. Y todo se va a desarrollar en este tiempo. Y para entender todo lo que viene, que no es cosa pequeña, es cosa grande, Dios nos dejó la profecía. Para entender. ¿Ya? En la profecía está descrito el plan. ¿Ya? Y también nos dice que tenemos que prepararnos, pero la preparación es diferente al conocimiento de la palabra de Dios. Perdón, al conocimiento de las profecías. ¿Ya? Porque nosotros somos salvos por fe, y viene la justificación por la fe, y bueno, etcétera, etcétera. Ese es otro tema. Ahora miren, vamos a hablar un poquito, una vez más, del mundo antediluviano. La semana pasada, o hace 15 días creo que fue ya no me acuerdo, hablamos del mundo antediluviano, hablamos de supuestamente de los gigantes, hablamos un poco del diluvio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito lo que es después del diluvio.
Ahora miren, ahí ustedes tienen en pantalla, pero las personas que no pueden ver la pantalla, les voy a hacer un pequeño dibujo. A ver, ahora sí voy a necesitar el marcador verde. Muy bien, digamos que este es nuestro planeta, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Este es nuestro planeta. Se cree, o mejor dicho se sabe, que en algún momento el planeta Tierra tuvo una capa de agua que le rodeaba toda la atmósfera. Ya vamos a la Biblia, tranquilos. Y nos podemos ir tranquilamente a Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8. Vamos a leer, de hecho, ya. Y voy a coger la Biblia de Jerusalén. Génesis 1, 6 al 8. Todo lo que nosotros decimos tiene que ser comprobado con la Biblia. Nunca se olviden de eso. Si alguien tiene lectura, por favor. Génesis 1, 6 al 8. Palabra del Señor dice: Y dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Amén, muy bien. La Biblia, a veces nosotros la leemos rapidito, ¿no? Y no nos damos cuenta de algunas cosas. La Biblia nos habla de que habían aguas debajo del... Vamos a ponerlo aquí. Aquí hay unos cositos negros, digamos que esas son las aves, ¿ya? Este es el cielo que nosotros podemos ver a simple vista. Todo esto de aquí, ¿ya? El texto bíblico dice que hubo una separación de las aguas que están debajo del firmamento, debajo del cielo, o sea, las que están aquí en la tierra, y las que están encima del firmamento. Entonces está hablando claramente de que hay aguas, o había aguas, incluso se cree que aún hay, pero bueno, ya voy con eso ahorita. ¿Ya? Por encima de lo que nosotros vemos. Por eso más adelante, cuando se habla en la descripción del diluvio, dice que Dios abrió las cataratas de los cielos. Y por más fuerte que pueda llover, nunca caen cataratas. Por más fuerte, caen unas gotas de lluvia grandes y fuertes y todo, pero ¿ustedes alguna vez han visto que llueva cataratas de agua? No hay, nunca se ha visto un fenómeno así. La Biblia habla de cataratas. Lo que se cree es que en el diluvio lo que hizo fue romperse esta atmósfera. Y nosotros quedamos al descubierto. ¿Qué pasa cuando hace sol? ¿Nosotros resistimos la luz solar? Nos quemamos, nos bronceamos, nos da dolor de cabeza. ¿Por qué? Muy fuerte. El sol es demasiado fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque antes... Exactamente. Antes... Disculpen que yo soy pésimo para dibujar, ¿no? Por si acaso. Entonces, antes teníamos la capa protectora de agua. ¿Ya? ¿Qué hacemos para que las plantas no se mueran? Les ponemos en un invernadero. ¿Y el plástico de qué color? Es justamente transparente, como el agua. Y así no le afecta tanto los rayos del sol. Y a la vez no le cae mucha agua y se pudre. ¿Por qué tenemos que hacer eso con las plantas? Porque antes el agua salía debajo de la tierra, nunca venía de arriba. Y de igual manera tenía el planeta era un invernadero, podríamos decirlo de alguna manera. Había una capa de agua que filtraba los rayos solares y no pegaba con tanta fuerza. ¿Ya? Así era el mundo. Hoy en la actualidad, voy a entrar en controversia. Hay personas que dicen que el planeta es redondo, ¿no? Como lo vemos por aquí. Ya, es redondo. Es lo que nos han dicho. Hay otros que dicen que el planeta es plano y estamos rodeados por una cúpula. Hay gente que dice que realmente nosotros solo habitamos la mitad del planeta. ¿Ya? Hay gente que dice que la Tierra es hueca. Y hay otra teoría que a mí me parece interesante. No creo que sea cierta, pero me parece interesante. Que realmente nosotros solo vivimos en el polo norte del planeta Tierra.
solo aquí, y el planeta es más grande de lo que realmente nos han dicho. No sé, me parece un poquito más, me parece. ¿Por qué? Porque la Luna es demasiado grande para el tamaño del planeta que dice, que supuestamente es demasiado grande la Luna para nuestro planeta. De hecho, la fuerza de gravedad no podría retener a un astro tan grande si fuera del tamaño que nos dice. Es lo que dicen los científicos. Yo no soy científico, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el planeta? Es como nos han dicho, es hueco, es plano, solamente vivimos la mitad del planeta, o solo vivimos en la parte del polo norte, no lo sabemos. Y yo no voy a meter en ese tema tampoco, ¿ya? La Biblia aparentemente dice que el planeta es redondo, nos da más o menos a entender ese lenguaje. Pero redondo puede ser redondo del tamaño que sea, o incluso algunos dicen, no dice, ahí no dice que es redondo, ahí dice que es circular, entonces puede ser plano. Yo no sé, no me interesa saber si la Tierra es cuadrada, rectangular o como sea. No me interesa, no me ayuda, ni me va ni me viene para salvarme, ¿ya? Algún día, la única manera de saber cómo es el planeta, ¿saben cuál es? Es salir al espacio, asomarse por la ventana de la nave y decir, no, sí, ha sido así. Es la única forma. De ahí nosotros podemos teorizar hasta decir basta, ¿no? Hasta decir basta. Es como si nosotros cogiéramos, y ya me ha pasado, y a todos los que somos lo que es la agricultura, vemos un árbol o una planta. ¿De qué será? Y uno dice, es un árbol de manzanas. El otro dice, no, es uno de peras. No, es de aguacate. No, que ni siquiera, y uno hasta el día en que no da frutos, uno no sabe. ¿Ya? Y aún gente experta se equivoca porque hay plantas que son muy parecidas. Entonces habría que esperar a que dé frutos el árbol, es la única manera de saber. Entonces la única manera de saber de cómo es la Tierra, salgan al espacio, tomen una foto, graben un video y me avisan. Ya, nada más. Entonces lo que digo es que es un tema irrelevante, discutir cómo es la forma del planeta Tierra. Para mí es irrelevante, ¿no? Volvamos al estudio. Entonces mire, bueno, nosotros sabemos que las civilizaciones antiguas siempre dibujaron a los planetas redondos. Ahora mire, yendo un poquito más a temas más a profundidad, nosotros no tenemos una foto real del planeta Tierra. Lo que encontramos en internet son imágenes creadas. No son imágenes reales del planeta Tierra, no hay. Se sabe que todo lo que nos proporciona la NASA son imágenes editadas. De igual manera de los planetas que están afuera del espacio. Hay gente que ha podido conseguir microscopios muy poderosos y ellos se han dado cuenta de algo, de que las estrellas o los planetas que se ven a lo lejos, ellos resplandecen. ¿Por qué brillan? A nosotros nos dicen supuestamente que estos astros absorben la luz del sol, ¿verdad? ¿Alguien conoce una piedra que absorba la luz? ¿O alguna roca? ¿Qué material absorbe la luz del sol? Buena pregunta, ¿no? Pero qué raro, todas las estrellas brillan, ¿verdad? Bueno, yo no soy científico, ya he dicho, solamente estoy haciendo preguntas, pero quedémonos con los planetas. Entonces yo una vez vi unas tomas que hacía alguien con un telescopio, y eran tomas reales, y se veía como que alrededor del planeta había una capa de agua. Se veía ahí, y uno decía, sí, se ve que es una capa de agua. ¿Ya? Entonces, claro que si la ciencia dijera que el planeta tuvo en algún momento una capa de agua, esto es imposible decir que esto es evolución. Es imposible. ¿Cómo se creó el planeta según la evolución? Era una roca gigantesca, vino otra roca también enorme, se chocaron, hicieron colisión, pasaron millones de años girando entre ellos, los escombros estos cogieron y formaron a la Luna, y de aquí pues cogió y se formó un planeta. ¿A qué temperatura tuvo que estar el planeta para hacer todo eso? Miles de grados centígrados. ¿Qué residuo de agua puede haber ahí? ¿Qué nos dice la versión oficial también? La versión oficial nos dice que dentro del planeta, y verán, esto yo estoy hablándole en el sentido de la creación, no lo estoy hablando en un sentido solamente científico, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros bueno, no sé, a mí me enseñaron esto en la escuela, yo voy a decir lo que me enseñaron en la escuela, ¿no? Supuestamente aquí en el centro, esto es puro magma, ¿no? Que está como 5000 grados centígrados, y aquí hay otra capa, aquí hay otra capa, y aquí hay otra capa, y aquí está la capa terrestre.
Lo más profundo que ha cavado el ser humano ha sido 12 kilómetros. ¿Cómo saben que aquí adentro todo es pura lava? Solamente es teoría, nada más. Y realmente lo que sí se ha descubierto es que dentro de la tierra hay agua. Y hay agua, y hay agua, y hay mucha agua. Hay más agua que en el mar, de hecho. Pero si supuestamente esto es evolución, ¿cómo es que el agua llegó adentro? No hay manera. Entonces, ¿cuál es la única explicación? Es que esto alguien lo hizo. Porque tú no puedes coger, vamos a hacer un ejemplo absurdo, ¿no? Tú coges, pones lava a la lava está a grandes temperaturas y echas un balde de agua. ¿Qué va a quedar del agua? Nada. No hay manera de mezclar eso con el agua, es imposible. Es imposible. Pero es imposible. Entonces, ¿cómo es posible que haya agua dentro del planeta Tierra? Que eso sí se ha descubierto. De hecho, la ciudad de Nueva York, creo que fue, ahora la de Manhattan, descubrieron que había agua debajo de la ciudad y comenzaron a drenarla. ¿Qué creen que pasó con la ciudad? Comenzó a hundirse. Dijeron, no, metan agua. Y metieron agua y comenzó a subirse. Ya, eso pasó. Entonces, miren, volvamos acá. Esto es lo que Dios creó. Había una capa de agua que nos cubría el cielo y nos cubría del sol, y eso permitía que nosotros el sol no nos afectara. Podíamos andar hasta sin ropa tranquilamente. Adán y Eva, ¿cómo andaban? Desnudos. ¿Les afectaba en ellos algo el sol? No, nada. El frío, la calor. De hecho, antes del diluvio no habían estaciones, no existían las estaciones. Después del diluvio, por primera vez se habla de las estaciones, de la sementera, de la siega y bla, bla, bla. Recién después del diluvio se habla de eso. Entonces, así es como era el planeta. Vuelvo a insistir, si el planeta era de esta forma o de la otra, eso yo no voy a entrar a la discusión porque no tengo manera de comprobarlo, así que yo me quedo solamente más o menos con lo que por ahí se sabe. Entonces, eso es lo que Dios creó y lo dice Génesis específicamente, ¿no? Que había aguas por encima de la expansión y aguas por debajo de la expansión, que son las aguas que nosotros conocemos, las terrestres, ¿sí? Ahora miren, ya esto ya les dije, ya. Ahora, algo más. ¿Dónde estoy? Ya aquí estamos. Y algo más también que existía antes del diluvio. Nosotros en la actualidad estamos divididos por unos cuantos continentes, ¿verdad? Por unos cuantos continentes estamos divididos. Ya. Más o menos, esto sería América y esto Europa, África y los demás países. Ya. Se sabe perfectamente, y por la imagen que podemos ver incluso en pantalla, no sé si puedo hacer un zoom, sí puedo hacer un zoom. Ya. Que la Tierra era un solo. Eso se le conoce como Pangea. ¿Ya? Obviamente que el cataclismo que hubo en el diluvio, que precedió también más que posiblemente después del diluvio, hizo que la Tierra se separara. Eso lo podemos ver en Génesis 10:25. Ahí se hace una breve mención. Génesis 10:25. La palabra del Señor dice: Amén. Y a Eder nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Muy bien, hay dos más. Peleg, porque en sus días, en sus días dice fue repartida la tierra. Aquí vuelta a la Biblia de Jerusalén dice fue dividida la tierra. ¿Dividida de qué? ¿O para quién? ¿O cómo? Posiblemente en esos días fue que hubo este gran cataclismo, este gran terremoto, y se separaron los continentes. Eso es lo que se cree, eso es lo que dice. La ciencia incluso habla de esto. La ciencia, y si nosotros cogemos el continente americano con el continente europeo, ellos se encajan perfectamente. Puede cualquiera ir a cualquier mapa. Y va uno se da cuenta y dice, oye, sí, como que encaja. Porque en algún momento estuvieron unidos. Pero ¿qué sucedió? Algo pasó que se separó, se abrió. ¿Ya? Aún en la actualidad hay grandes terremotos que a veces han dividido la tierra. Se han hecho ciertas grietas. ¿Ya? Son cosas que han pasado hasta hoy en la actualidad. Muy bien. Quedémonos por el momento ahí. Ya. Ahora miren,
Esto era el mundo antes. ¿Ya? Y aquí entran muchas cosas también. Por ejemplo, el Polo Norte. En el Polo Norte se sabía que había vida, ¿ya? Incluso hay mapas muy antiguos, y esto es raro también, porque gente que no tenía acceso a la navegación, ni acceso al cielo, obviamente, hacía unos mapas perfectos, que aún en la actualidad se los puede utilizar, como ellos sabían cómo era así el territorio, alguien les dijo, y alguien que sí podía ver desde arriba, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Ya, entonces se sabe, por ejemplo, que en el Polo Norte había vida. Ya, incluso en ciertos mapas se la conoce como la tierra de las serpientes gigantes. Y hay algunos que dicen que realmente el Polo Norte es lo que alguna vez fue la Atlantis. O sea, hay teorías, yo no puedo confirmar nada, ¿no? Pero pasó algo a nivel atmosférico que lo congeló todo. Y aún hoy la ciencia ha descubierto, hoy en la actualidad la ciencia ha descubierto animales que vivían ahí, ciertos restos de fauna y flora que habían ahí. Hay construcciones que se ven, hay pirámides, se han encontrado pirámides. ¿Ya? Que la ciencia dice, no, esas son montañas, pero yo no sé, ¿no? Yo no sé. O sea, tú puedes hacer una montaña así, pero no una montaña así, con una simetría perfecta, no se puede. De hecho, en la China se han descubierto muchas pirámides que decían no es una montaña. Y como tú decías, pero esa montaña es demasiado recta, es demasiado lineal. Y se comenzó a ver, eran pirámides. Y así se han descubierto muchos. Porque incluso aquí en la selva amazónica del Ecuador se descubrieron pirámides. Eso fue una noticia que ya salió hace algunos añitos, se descubrieron pirámides en el Amazonas. Ya, entonces, ya bueno, ahí está, ¿no? Entonces, yo les digo algo, ¿no? Para cerrar esta parte de geografía. En el mundo hay muchos misterios, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que creen que la Tierra es hueca porque realmente se han descubierto ciudades subterráneas. Se han descubierto, esto no es un mito, esto no es una leyenda, esto es real. Se han descubierto ciudades enteritas en todos los continentes. Entonces la gente dice, no, la Tierra es hueca. Y la última película de Hollywood que muestra eso es la de King Kong y Godzilla. Ahí se ve que King Kong, el rey Kong, ¿no? El verdadero hogar de él es en la Tierra hueca. ¿Ya? Entonces ellos van hasta la Tierra hueca. Y en la última película ellos van a la Tierra hueca con Godzilla y pelean con otros monstruos. Y hay una serie, que es una serie mundana. La serie se llama Inside Hot. Y esta serie en dibujos animados, es para adultos, eso sí. Vuelvo a repetir, es una serie mundana. No recomiendo verla porque la verdad es bastante grosera. Y en una parte de la serie es una serie que se mofa de las conspiraciones y de los conspiranoicos. Se mofan, toda la serie se mofan, ¿ya? Porque todas las conspiraciones ellos los presentan de manera graciosa. Eso es esto es lo que es el primado negativo que dice. Entonces hay una parte en la que ellos incluso dicen, ellos afirman de que realmente en la Tierra hueca se esconden los grandes monstruos que se ven en los mapas antiguos. Entonces hay muchas cosas que el gobierno nos oculta, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar la clase de geografía, lo que yo sí les puedo decir es que nosotros sabemos cómo era la Tierra antes del diluvio, cómo es la Tierra, qué hay, qué no hay. Son cosas que no lo vamos a saber en esta vida. En la otra sí, Dios nos va a revelar todas las cosas que han pasado. Pero ponernos, y voy a también aclarar algo, ponernos a especular o a hacer temas o incluso entrar en discusiones con nuestros hermanos dentro de la iglesia por cómo es la Tierra es una pérdida de tiempo. Y luego con mucho respeto a las personas que tal vez sí les interesa el tema. Es una pérdida de tiempo. Son cosas que nosotros podemos insinuar. No podemos hacer más que eso. Entonces, el que quiera creer que la Tierra es plana, es cuadrada, es un triángulo, es redonda, es hueco, lo que sea, está en su libertad de creer lo que quiera, incluso en su libertad de equivocarse. Pero hacer de esto un tema de salvación como hay personas que lo hacen, no. ¿Ya? Entonces yo solamente presento lo que sí. La Biblia nos habla de que había aguas por encima del cielo. La Biblia lo dice. La Biblia dice que había un supercontinente y en que en algún momento se abrió. Pues no lo dice esto solamente la Biblia, sino también lo dice la ciencia. Lo que se conocía como Pangea. ¿Ya? Hasta la ciencia lo confirma. Y nosotros con un mapa lo podemos ver fácilmente. Como el continente europeo con el continente americano tranquilamente pueden estar unidos. ¿Ya? Entonces, no...
no es cosa del otro mundo. Y aquí tenemos una imagen que se ve mucho mejor. Ahí se ve perfectamente. El continente americano con el continente, están ahí. Por ahí faltan unos pedacitos, pero eso obviamente cuando se rompe algo por ahí se pierde, ¿sí? Entonces, la evidencia es clara, es lo que sabemos, es lo que se puede demostrar. El resto solo sabe Dios, ¿sí? Ahora miren, cuando Dios inicia la humanidad, ahora sí vamos a lo espiritual, ¿ya? Cuando Dios inicia la humanidad, Dios da 4 mandatos. ¿Qué significa el número 4 en la Biblia? Ahí lo escogí. ¿Cuántos puntos cardinales hay? 4. Muy bien. ¿Cuántos cuernos tenía el altar? 4. ¿Cuántos cuernos tenía el altar del incienso? 4. ¿Cuántos ángeles están sosteniendo los 4 vientos de la tierra? 4. ¿Qué significa el número 4? Todo el mundo. ¿Qué significa el número 4? Todo el... ¿Cuántas estaciones hay? 4. Ya. ¿Qué significa el número 4? Todo el mundo. Dios dio 4 mandatos. Dio 4 mandatos para todo el mundo. A mí me encantan los números, pero hay cosas que ni yo entiendo. ¿Ya? Pero hay cosas que es increíble como Dios utiliza las cosas más sencillas o las cosas más complejas, decirlas de la manera más sencilla. El primer mandato, todo esto lo podemos encontrar en Génesis 1:28, 1:29 y Génesis 2:1 al 3. Dice, primero que nada, Dios instruye que se multipliquen. ¿Se acuerdan que le dijo a Adán y Eva? Multiplíquense, espárzanse, vayan por toda la tierra, ¿verdad? Segundo mandato, Dios instruye que se encarguen de los animales. Podríamos decirlo también de la naturaleza. Le encargó al hombre que cuide a la naturaleza, que cuide a los animales. ¿Qué ha hecho el hombre con la naturaleza? Esta semana vi una noticia que la mayor parte de contaminación en el mundo es por culpa solamente de 6 empresas. Solo 6. Solo 6. O sea, nosotros, el impacto que nosotros tenemos como individuos es mínimo. Y por ejemplo, me acuerdo que mencionaron a un par de empresas que fue Coca-Cola y Nestlé. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué es más fácil? Les voy a hacer una pregunta. Vamos a la lógica. ¿Qué es más fácil? Prohibirle a Coca-Cola hacer envases que se deterioran en 300 años o prohibir a las personas que boten las botellas en la calle. ¿Qué es más fácil? Más fácil es decirle, a ver, empresa Coca-Cola, de ahora en adelante me haces envases que tengan un promedio de vida de máximo 1 año. Y listo. ¿A cuántas personas tengo que mandar? Solamente una empresa. Pero para poder controlar el desperdicio de plásticos a nivel mundial, tengo que hablar con más de 1.000 millones de personas, convencer a más de 1.000 millones de personas. Es demasiado trabajo. O sea, en vez de ir por la cola, mejor voy por la cabeza. 5, 6 mil millones. Solo estoy poniendo un número. O sea, yo sé que es más, porque Coca-Cola está en todo el mundo, pero quedémonos con 1.000 millones. O sea, es más difícil ir con cada una de esas personas o poner leyes o poner multas que ir con la empresa y decirle, oye, mira, me vas a hacer de ahora en adelante botellas o me haces un envase de cartón o yo no sé, si no tú no vas a poder vender en este país. ¿Pero por qué no lo hace? Dinero, obviamente dinero. Ellos cogen, meten un soborno y se acabó, ¿no? Entonces, el segundo mandato, Dios nos manda a cuidar la naturaleza. Es algo en lo que nosotros como individuos sí lo podemos hacer, ¿ya? Pero realmente el impacto más grande que ocurre en la naturaleza son las grandes industrias, las grandes corporaciones. ¿Ya? ¿Por qué el Papa no hace algo? Si es el líder mundial. ¿Por qué no coge y dice Coca-Cola no? ¿Por qué? Hay algo interesante que pasó hace un año, 2 años. Hay un jugador de fútbol muy famoso que sí lo han de conocer la mayoría de los hombres, Cristiano Ronaldo. Y pasó algo interesante. Él estaba dando como una rueda de prensa, no sé qué estaba haciendo. Y enfrente de él le había puesto una botella de Coca-Cola. Y obviamente que a estos personajes, para llevar una etiqueta de Nike o de Adidas, les pagan millones de dólares, porque son millones de personas que los ven, los siguen. Y si este jugador de fútbol usa
un zapato Nike color moradito y con unas tachas moradas o yo qué sé, todos los jóvenes van a querer comprar esos zapatos y esos son millones de dólares pues para la empresa. Entonces obviamente sí, claro que ellos siempre cuidan su imagen. Entonces como él no le paga Coca-Cola, me imagino yo, él cogió, me acuerdo la botellita, la vio y cogió, la puso a un lado y dijo Coca-Cola, Coca-Cola no, agua sí. La empresa perdió como 4.000 millones de dólares solamente por ese gesto de Cristiano Ronaldo. Debido a eso, en este mundial, él tenía que ganar el mundial. ¿Adivinen qué? No pudo. Incluso hubo un video en el que sale una niña con una botella de Coca-Cola. Eso pasó en un canal de televisión, burlándose de Cristiano Ronaldo. Entonces mucha gente comenzó a especular y dijo, ¿no será que Coca-Cola se vengó de Cristiano Ronaldo y no le dejó ganar el mundial? Porque hubieron muchas cosas irregulares en los partidos de fútbol. Yo no sé de fútbol, fue lo que escuché, así que solamente comento lo que escuché. Entonces, estas empresas son muy poderosas, tanto que pueden hundir un jugador estrella. Entonces, que esas empresas las multen o les pongan restricciones es muy difícil porque son empresas muy, muy millonarias. Pueden sobornar a quien sea. Pueden sobornar a la mamá del papa si quiere. Ya, entonces nunca va a haber un cambio. Entonces, bueno, pero no me interesa a mí Coca-Cola, no me interesa Nestlé, no me interesa Monsanto, no me interesa. Yo como persona, como individuo y como hijo de Dios, hago todo lo que esté en mis manos por cuidar la naturaleza, cuidar los animales, cuidar el campito que Dios nos ha dado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tercer mandato, Dios les dice qué comer, Dios les da un régimen. ¿Cuál fue el régimen que le dio a Adán y Eva? Semillas y frutas. Y yo sé que hay cristianos que dicen, ay, solo hay que comer semillas y solo hay que comer frutas. No. ¿Por qué? Porque nosotros ya ven, eso era antes del pecado. ¿Ya? Y ahorita nosotros venimos con una naturaleza caída, degradada y con un montón de debilidades y un montón de problemas genéticos. Si nosotros nos ponemos a comer solamente frutas y semillas, nos vamos a morir. Ah, es que el hermano Nelson no tiene fe en Dios. No se trata de eso, se trata de ser realista, ir a los hechos. Más adelantito, después de la caída, Dios coge al hombre y le dice, mira, también consume lo que son verduras. ¿Ya? Y eso se ve justamente cuando Dios le da el castigo a Adán. Y él le manda a sembrar, y etcétera, etcétera. Ya la alimentación se le acopló a algo más. ¿Ya? Y en el diluvio vuelta incluso se acopló la carne, pero ya vamos a eso ahorita. Entonces Dios establece la alimentación. Y el cuarto mandato, Dios establece un pacto de reposo, santificación y bendición con ellos. Entonces, ¿cuál es el día sábado? Para que sepan que yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Amén. Si yo tengo una esposa, ¿cómo la gente sabe que ella es mi esposa? Fácil, el acta de matrimonio. En otros países, el anillo. No es algo cultural para nosotros, pero en otros países sí. Si tú no tienes un anillo, es una deshonra si eres casado. Pero eso es algo cultural, aquí no. Aquí con anillo, sin anillo, no importa. Ya. Entonces, ¿cómo yo sé que ella es mi esposa? Pues estamos casados, la cédula dice que soy casado, esta es la cuestión del anillo, vivo con ella, etcétera, etcétera. No. Entonces lo mismo es, ¿cómo sabemos que nosotros somos el pueblo de Dios? Guardamos el día que Él bendijo, santificó y reposó. Es simple, es la cosa más sencilla del mundo. ¿Ya? Ahora miren, les voy a leer algo muy bonito. Dice, de paso se ha dicho que Dios creó al final, como corona de la creación, a la mujer para que sea ayuda idónea del hombre. La creó de la costilla del hombre para demostrar que son equivalentes. Dios no la creó de una parte del pie, haciéndola inferior al hombre, ni de una parte de la cabeza, haciéndola superior al hombre. Pues hombre y mujer son equivalentes en valor e importancia. O sea, los hombres y las mujeres somos iguales, pero con funciones diferentes. Y eso es lo que ha quitado esta cultura moderna. No es que nosotros las mujeres podemos hacer lo que pueden hacer los hombres, mentira. Y los hombres, bueno, los hombres no dicen nada, pero no hay un hombre diciendo nosotros podemos hacer lo que podemos hacer la mujer. No, coge un hombre y pone en una guardería por 5 minutos y se vuelve loco. Ya, porque no estamos nosotros diseñados con esa paciencia, vamos a decirlo así, ¿ya? Pero tú ponle una mujer, ella puede pasar con 100 niños todo el día. Sí. Dios la creó de esa manera. Coge a un hombre y ponlo a trabajar en un campo, te va a durar todo el día. Coge una mujer y ponla a trabajar en un campo, te va a trabajar a mediodía lo mucho. Al nivel del hombre estoy hablando, ¿ya? Y no va, ni mediodía va a rendir tal vez unas 2 horas y hasta ahí va a llegar la pobrecita.
Y a vuelta el hombre se deleita trabajando. Así se dan cuenta como Dios nos hizo. No hizo al uno ni inferior ni superior. Los hizo con roles diferentes. Y cuando un hombre y una mujer se juntan, son un complemento perfecto. Nada más. Al punto incluso de crear vida. Estamos hablando de los hijos, obviamente. ¿Ya? ¿Será que dos hombres pueden crear vida? Es imposible. Dos mujeres, más fácil. No hay manera. Necesitan la semilla. ¿De dónde sacamos la semilla? Tiene que haber un hombre. Pues el mundo puede estar lleno de mujeres y de las mujeres más brillantes que puedan haber en la historia. No van a poder sacar semilla. Es imposible. ¿Ya? De hecho, el ser humano no puede crear vida. El ser humano ha podido clonar, ha podido multiplicar, ha podido hacer muchas cosas, cruzar especies, pero necesita la vida. Y eso es algo que solamente Dios nos dio. Entonces, algo interesante también. ¿De dónde dice que la sacó? De la costilla. Es una parte delicada del cuerpo, ¿verdad? Alguna vez nos han picado las costillas, nos hemos golpeado en las costillas. Es un dolor medio fuertecito. ¿Ya? ¿Por qué Dios sacó a la mujer de aquí? Estaba haciendo una referencia clara de que el hombre le iba a proteger. Ya, en ese sentido. Y la mujer siempre busca eso en un hombre que la proteja. La mujer no busca un hombre para protegerlo. La mujer busca un hombre que la proteja. No necesitamos tampoco aquí a Sansón, ¿no? Pero sí un hombre que puede enfrentarse a la vida, ¿ya? Entonces por eso, y esto no quiero que se escuche mal, pero es la realidad. Por eso los hombres con más dinero tienen más oportunidades. Porque el inconsciente de la mujer que dice, este es un hombre de éxito, este es un hombre proveedor, este es un hombre que puede cuidar de mí, de mis hijos. Inconscientemente dice eso la mujer. Pero tú conoces un hombre que te gusta, es simpático, es bonito, es hijo de Dios, tiene 35 años y vive en una casita de madera arrendada que ya se está cayendo y consigue trabajo de vez en cuando y se queda dormido hasta las 12 del día. ¿A quién le interesa un hombre así? Y es, bueno, pero es guapo, pero ¿a quién le interesa un hombre así? A nadie. Porque dices, este man me va a matar de hambre. Es de que le dice inconsciente, no es que las mujeres son interesadas. No, las mujeres no son interesadas. Las mujeres ven por su seguridad y su estabilidad, porque ellas son las que traen a los hijos. Ya, ellas son las que van a quedar con el hijo. Entonces, ¿qué mujer quiere quedarse, vamos a decirlo así, embarazada de un fracasado, de un hombre que no puede proveer ni para él mismo, peor para ella y su descendencia? Pero ¿qué mujer le gustaría tener un hijo con un millonario o con un hombre que tenga un buen futuro? No tiene que ser tampoco multimillonario, pero un hombre que tenga estabilidad, tenga trabajo. ¿Qué mujer no le gustaría tener un hijo con un hombre así? ¿Sí me hago entender? O sea, Dios nos creó de esa manera. Pero hoy en la actualidad la sociedad nos ha dividido. Hoy en la actualidad un hombre tiene dos elecciones. Tiene por un lado a una mujer que lo tiene todo. ¿Cómo es esto? Ay, así era. Ay, perdón. Es una mujer con dinero, es una mujer independiente, mujer trabajadora. Y por otro lado, tienen a una mujer pobre, bonita, sencilla, no tiene trabajo, pero es una buena chica, es dedicada, es acomedida. Y por otro lado, vuelvo a repetir, está la mujer rica, la mujer independiente, la mujer autosuficiente. Adivinen a qué mujer va a elegir el hombre. Adivinen. Todo hombre se va a dar por esta mujer. Todos. ¿Por qué? Al hombre no le interesa esto. Nosotros somos diferentes a las mujeres. El hombre no está buscando a alguien que le mantenga. El hombre instintivamente busca a alguien a quien mantener, vamos a decirlo de esta manera, a alguien a quien cuidar, a alguien a quien proteger. Entonces yo veo a la millonaria y yo digo, esa no necesita nada. Sigo mi camino. Y de repente me topo con una mujer indefensa, una mujer frágil, una mujer femenina. Ya digo, no, esta me gusta. Pero es por no importa. Pero es bonita, sí es bonita, ya es suficiente. Cuando nosotros, los hombres, hablamos entre hombres, nunca decimos, oye, que es rica, la man tiene dinero, ¿no?
¿Saben qué? Siempre la pregunta, ¿y cómo? ¿Si es bonita? Sí, sí es bonita. Ya, suficiente, no preguntamos más. Ya, pero la mujer es diferente. O sea, si se dan cuenta cómo funciona la mentalidad del hombre y de la mujer, es diferente. Es diferente. Ustedes nunca van a ver a mujeres sacando de la pobreza a los hombres, pero sí van a ver a hombres sacando de la pobreza a las mujeres. Y hay gente, y hay un ejemplo bíblico. Salomón. ¿Han escuchado? Sí, sí hay. Yo no digo que no hay, pero instintivamente eso nunca funciona, de hecho. Porque la mujer se va a enojar, se va a cabrear, va a vivir frustrada con un hombre. Porque en su inconsciente, en su naturaleza, eso no es lo normal. Ella quiere un hombre que sea hombre. Ya, un hombre que lidere, un hombre que provea, un hombre que tome las decisiones, un hombre que la haga sentir segura. No un hombre, mujer. La mujer no busca eso. Entonces, mire, incluso Salomón. ¿Han leído el Cantar de los Cantares? Se cree que el Cantar de los Cantares es real. Y que Salomón se hizo pasar por un pastor de ovejas para encontrar el verdadero amor. Y él hace pasar por pobre y conoce a la Sulamita. Gracias. Y ahí está el Cantar de los Cantares. El hombre más rico. Ya, el hombre más rico del mundo. No se buscó una reina. ¿A quién se buscó? Una campesina. A una campesina. El hombre más rico del mundo, más poderoso, más sabio. Que tuvo 1000 mujeres, porque de verdad, y quién sabe cuántas más. Pero quedémonos con las 1000. ¿Qué se buscó? Una campesina. Solo para que nos demos cuenta cómo funciona el hombre de diferente que de la mujer. No estamos menospreciando a las mujeres, no estamos menospreciando a los hombres, no estamos diciendo las mujeres son así, los hombres son así. Estamos mostrando cómo Dios nos creó. Por eso Dios, ¿de dónde sacó a la mujer? De aquí. ¿Qué hace un hombre cuando tiene una mujer? Así la lleva, ¿verdad? Listo. Quedémonos ahí. Ya algún día vamos a hablar más del hombre y de la mujer. Ahora mire, en esta época estamos hablando de la época de Noé, del principio del mundo antediluviano. Vino el primer fin del mundo. ¿Cuál fue el primer fin del mundo? El diluvio. ¿Sí o no? Este mundo cambió. Y es por eso que es tan difícil trabajar en el campo. Ya, porque este mundo cambió. ¿Me hago entender? Si este mundo tuviera las condiciones, dejando a un lado el pecado, sin sacar el pecado, mejor dicho, las condiciones en las que fue creado, esto fuera la gloria. ¿Ya? Solamente si se conservara la manera en que el mundo fue creado. ¿Ya? Entonces nosotros enfrentamos el primer fin del mundo. El primer fin del mundo fue algo que nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar. Verán, Ellen G. de White, en el libro Patriarcas y Profetas, ella habla acerca del diluvio. Ella dice que a Satanás se le obligó a estar en medio del diluvio. Dios le cogió y le dijo, tú vas a estar en medio. Y ustedes saben que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y Ellen G. de White describe que cuando Satanás estaba en medio del diluvio, dice que él temió por su vida. Un ser inmortal temió por su vida. ¿Cómo habrá sido el cataclismo? Nosotros con un simple terremotito, que nosotros es lo que hemos tenido, nosotros simples terremotitos, ya salimos corriendo, llorando, gritando, y terremotos que duran segundos. No estamos hablando de terremotos que duran minutos, horas o días. Ya, ¿cuántos días llovió en el diluvio? $40 días y 40 noches. ¿Qué creen que pasó con el planeta Tierra? O sea, eso fue algo ya increíblemente devastador. ¿Cuándo fue el primer fin del mundo? ¿En qué año fue? En el año 600 de la vida de Noé. Dice la Biblia. La fecha, si la tengo anotada yo. Déjenme ver si la encuentro en la Biblia. Pero miren, es interesante que sea en el año 600 de la vida de Noé. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a durar la historia del pecado? ¿Cuánto tiempo cada vez? ¿Cuánto tiempo va a durar la historia del pecado?
6.000 años. Muy bien. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántos días estuvo encerrado Noé en el arca? 7 días. En el 7º día comenzó a llover. Perdón, 7 días. Ellos estuvieron 7 días encerrados. Llovió. ¿Y qué sucedió con el arca? Subió hasta el cielo sobre un mar de cristal. Lo mismo que dice Apocalipsis. Toda la Biblia nos habla del plan de salvación. ¿Verdad? Muy bien. Déjenme ver si encuentro Génesis 7:11. Aquí estamos. No tengo la fecha exacta, pero bueno, fue en el año 600 de la vida de Noé. ¿Qué dije que era? Génesis, ¿dónde me quedé? Me perdí. Génesis 7:11, ahí está la palabra de Dios. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahí está justamente lo que les decía. ¿Sí ven? Ya, entonces miren. Ya, quedémonos ahí. Ya, entonces en el año 600 de la vida de Noé tenemos prácticamente la fecha del fin del mundo. Y si nosotros sacamos, y no me olvidé de hacer eso, bueno, si nosotros sacamos cálculos con la genealogía desde Adán hasta Noé, podemos llegar al año exacto del diluvio, que era el año 1500, 1700, algo así es más o menos. No tengo la fecha exacta, me disculpo. Después se las doy en el próximo tema. Ya, eso. Ya vimos esto, Ya, muy bien. Según la Biblia, Génesis 7:24, vamos a Génesis 7:24. Aquí vamos a ver algo muy interesante también. Dice, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Bueno, aquí nos habla de que las aguas, hasta que se drenaron, vamos a decirlo así, estuvieron 150 días sobre el planeta Tierra, ¿ya? Así que tenemos un aproximado de, ¿cuántos meses estamos hablando? De 5 meses, ¿ya? 5 meses, 150 días, ¿ya? Y si nosotros... Ya, vamos también lo que es a Génesis 7:17. Vamos acá, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron en el arca y se elevó sobre la tierra. Lo que les decía, Génesis 7:17, Génesis 8:3 y 4, dice la palabra de Dios. Y las aguas retomaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de 150 días las aguas decrecieron, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Todo el tiempo más o menos que duró el diluvio. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver esto de los meses, los años, los días, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de algo, de que los meses antes tenían 30 días. Se sabe que habían 12 meses. Y eso nos da un total de 360 días. Es lo que antes duraba un año. Ya, eso se sabe. ¿Cuánto tiempo duró hoy en la actualidad un año? 365 son 17. Bueno, realmente el día dura más de 24 horas. Dura 24 horas y unos cuantos minutos más. Y cada 4 años hay que hacer un ajuste. Y se le suma un día. Y 2024 es año bisiesto, año siniestro. Es interesante, 3666. Bueno, ustedes entenderán. Ya. Entonces, año bisiesto, año siniestro. Los números. Ustedes traten de ver siempre todos los números, ¿ya? Entonces,
¿En qué estaba? Ya. Entonces, bíblicamente, ¿cuántos días tiene un año? 360. Entonces, cuando nosotros sacamos los cálculos en las profecías, nosotros hacemos cálculos con años de 360 días, no de 365. Entonces, si hablamos de un día o un año, estamos hablando de 360 años, que se cumplen en años de 365 días, obviamente. Espero no haberlos confundido. Ya, pero es así de simple nomás, ¿ya? Y eso. Muy bien, sigamos. Ya, ¿por qué el año? ¿Por qué los años ahora tienen más días que en la época de Noé? Es simple. Porque el cataclismo fue tan fuerte que lo cogió el planeta Tierra y lo movió un poquito más de su órbita. Lo alejó un poquito más del Sol. Y de hecho eso es bueno. Porque si estuviéramos más cerca del Sol, ¿cómo creen que fuera la calor? Si hoy en la actualidad a veces estamos que ya nos morimos de la calor. ¿Cómo creen que si estuviéramos 5 días, por decirlo de alguna manera, más cerca del Sol? Y creo que lo ideal hubiera sido estar unos 7 días más lejos del Sol. Pero no importa, estamos como estamos. ¿Ya? Aún en eso Dios estuvo ahí manifestándose. ¿Ya? Entonces, bueno. El cataclismo, vuelvo a repetir, y hoy en la actualidad hay terremotos que alargan el año. El terremoto fue tan fuerte que ahora el año tiene 2 milésimas más de segundos. Y eso es así, de hecho. ¿Ya? Pueden ustedes investigarlo tranquilamente. Ahora mire, cuando Dios ya sucede lo del diluvio, Él da una vez más 4 instrucciones, las cuales las podemos encontrar en Génesis 9, 1 al 16. La primera dice que Dios instruye nuevamente que se multiplique. Una vez más, saliendo del arca, eso podemos verlo en Génesis 9, 1. Vamos a leerlo ya. Ay, se me pasó. Ya. Sí, por favor. Dice la palabra del Señor. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Ahí que les digo. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva, ¿verdad? Es lo mismo. Versículo 2. Dios instruye nuevamente que se encarguen de los animales. Voy a leerlo yo. Y el temor y el pavor se puede también reducir como el respeto de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueve sobre la tierra, etcétera, etcétera, en vuestras manos son entregados. No en el sentido de que tú vas a hacer lo que quieras con los animales. No, habla en el sentido del cuidado. ¿Sí? En ese sentido Dios habla siempre. Dios no es un Dios tirano. No nos olvidemos de eso. ¿Ya? Muy bien. El tercero está en Génesis 3, 3 al 4. Dios le dice nuevamente qué comer. ¿Qué alimentación le da Dios a Noé? La carne. La carne. ¿Cuántos años vivió Noé? Noé vivió 950 años, si no estoy mal. Adán creo que fue 930. 950 años. Abraham, que era nieto de Noé, ¿cuántos años vivió? Creo que fue 175. Creo que fue 175. Si estoy mal me corrige. Bueno. ¿Por qué Noé vivió más que Abraham? ¿Y por qué Abraham vivió menos que Noé? Estamos hablando de 700 años de diferencia casi. ¿Por qué se le restaron 700 años al hombre? Miren, voy a tomarme como ejemplo. Yo soy vegetariano desde hace 28 años y prácticamente la otra semana yo cumplo 33. Y a la otra semana cumplo 33 el 30 de abril. Y yo no parezco de 33 años. Ya se me ve un poquito más joven. No voy a decir tampoco que se me ve de 15. Ya. Pero sí se me ve más joven. Entonces a veces me ha pasado que la gente le dice, yo tengo 33. Ay, pero usted parece de 25. De 28. Los más generosos me han puesto 28. Ya. ¿Por qué? La carne envejece. Científicamente comprobado. Yo ya no hablo ni de la Biblia, hablo de la ciencia. Ustedes vayan a la ciencia y la carne envejece. Claro que también hay otros factores, el estrés y todo, pero esto es un... Ahora,
personas más longevas del mundo están en Estados Unidos en un poblado que se llama Loma Linda, un poblado de adventistas que practican la reforma pro salud y que no comen carne. Ustedes van a ver a viejitos trotando en la calle, haciendo ejercicios. ¿Cómo es posible eso? Sacaron a la carne de la ecuación. Así de simple. ¿Ya? Entonces, la carne, aunque ustedes no lo crean, reduce drásticamente la vida. Una. La otra, que obviamente la cuestión atmosférica del planeta cambió. Cambió. Hay un caso muy curioso que vi esta semana de un señor que se olvidó de morir. ¿Cómo ustedes dan que se olvidó de morir? El tipo coge y vivió en una ciudad. Y le dicen de que, mira, tú tienes 6 meses de vida. El tipo tenía como 60 años. Y 6 meses de vida, dijo, bueno, me voy a regresar a la tierra donde yo nací. Y se regresó a un poblado muy bonito. Así como aquí, tipo campo así. ¿Ya? Solo que en los países europeos que son más bonitos todavía. Y adivinen qué, pasaron 6 meses. Pasaron 6 años, pasaron 10 años, 20 años, 30 años. El hombre murió a los 100 y algo de años. ¿Cómo fue posible si le habían dado 6 meses de vida? El cambio de ambiente. Y ahí está la historia, lo pueden ustedes buscar. El hombre cambió de atmósfera, vamos a decirlo así, y vivió 40 años más. Si se quedaba en la ciudad, iba a vivir 6 meses, no 6 años, 6 meses. Entonces, ese es el caso del hombre que se olvidó de morir. Entonces, él incluso después se volvió a hacer los exámenes y todo, y él no tenía cáncer, no tenía nada. Se curó. Y hay científicos incluso que una vez hizo un estudio y cogieron a un grupo de personas que tenían problemas médicos. Creo que era algo así como un dolor de cabeza. Y cogieron a un grupo y le dieron una aspirina, ¿ya? No, miento, perdón. A un grupo le dieron un medicamento justamente para el dolor de cabeza y otro grupo le dieron un medicamento para otra cosa, pero no era para el dolor de cabeza. A todos los que les dieron el medicamento falso y el verdadero, se les fue el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que esa pastilla les iba a curar. Su mente dio la orden de que se iban a sanar tomando eso y la mente se lo creyó. Entonces, hoy en la actualidad los doctores, y esto claro que no es información pública, porque esto destruiría toda la industria farmacéutica, pero gran parte de los problemas médicos son mentales. Gran parte de los problemas médicos son mentales. ¿Ya? Es así. No digo también que si tú te rompes un brazo, vas a decir en la mente sana el brazo. No funciona así tampoco, ¿no? Pero a veces hablo lo que son ciertas condiciones de vida, el estrés y todo eso, aportan justamente, la mala alimentación, aportan justamente al deterioro de la vida. Entonces, en el caso de Abraham y de los que vinieron ya después del diluvio, la vida se redujo drásticamente. Solamente lo que era el pueblo de Dios se veían así grandes periodos de vida. E incluso cuando Faraón conoció a Jacob, él se sorprendió de conocer a alguien tan longevo. Porque en ese mundo aún los faraones, el máximo así, que diga que bestia, cómo vivió 80 años. Y lo creían Dios, casi inmortal. Porque cuando nosotros vamos a la higiene de los egipcios era terrible, ellos bebían hasta sangre. Entonces, la alimentación de ellos era pésima. A comparación del pueblo de Israel, que era diferente. ¿Se acuerdan cuál fue el temor del pueblo egipcio? Del pueblo israelita. Son más que nosotros y son... Y las mujeres paren solitas. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Eran mejores que los egipcios y por eso los egipcios les tenían miedo, así que al punto que cogieron y los esclavizaron. Ahora miren, voy a tocar un tema un poco sensible. Vamos a hablar de la raza morena. Yo siempre he dicho que la raza morena es una raza superior. Físicamente, o sea, físicamente las personas afrodescendientes son personas físicamente wow. De hecho, los mejores fisicoculturistas del mundo
han sido afrodescendientes. Tienen un físico increíble, al punto que los cogieron como esclavos. Sí, también. ¿Ya? Así funciona tristemente este mundo a veces. ¿Ya? Entonces, mire, en Génesis 8:22, 9:13 y 14, y capítulo 2, 5 y 6, por primera vez se habla, después del diluvio, por primera vez se habla del frío, la calor, la lluvia, se habla de las estaciones, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y así como se habló de la lluvia, también se habló de algo muy bonito de ver, siempre en el cielo. ¿Qué es lo que podemos ver en el cielo nosotros después de que llueve? Aquí está. El arco iris. Ah, el arco iris. ¿Qué hay en el trono de Dios? El arco iris. Sí les dije el punto número 4, sí. Dios renueva el pacto con ellos mediante la señal del arco iris. Dios hizo una vez más un pacto con el planeta Tierra de que no iba a haber un diluvio nunca más. De que llueve fuerte a veces, oye, llueve. ¿Qué pasó en Dubái? Hablemos un poquito de Dubái. ¿Qué pasó con Dubái? Ya se me está yendo el tiempo a mí. ¿Qué pasó con Dubái? Alteraron el clima. Se metieron con la creación de Dios. Nosotros aún no entendemos cómo funciona la creación de Dios. Nosotros aún no entendemos cómo funciona el perfecto equilibrio de la naturaleza en este mundo. Y si a nosotros se nos ocurre la brillante idea de hacer llover en un desierto, créanme que algo va a pasar. Ya, porque nosotros no entendemos cómo funciona hasta el día de hoy la naturaleza. Entonces, mire, Dios pone su pacto, ¿ya? El arco iris. Y claro que hoy en la actualidad, el mundo pagano, mundano, ha hecho su propio arco iris. ¿Cuál es ese arco iris que han hecho? La bandera LGBT. La bandera LGBTI. Qué increíble, ¿no? Miren cómo se mofan ellos de Dios. Pecos que son, cada uno. A mí me es muy interesante que ellos cojan justamente un arco iris. La Biblia dice que por el aumento de la maldad, Dios los mandó a destruir. ¿Cómo era el mundo antediluviano? ¿Eran como Sodoma y Gomorra? ¿Saben a qué me refiero, no? Me hablo en el ámbito sexual. Y ellos dijeron, ustedes tienen su arco iris, nosotros tenemos nuestro arco iris. Claro que el arco iris de Dios, ¿cuántos colores tiene? 7. Todo el mundo sabe eso. ¿Cuántos colores tiene la bandera LGBT? Facilitas a las guapas. 6. 6, 6, 6, 6. Siempre el 6, ¿no? Y el número de colores nos dice de dónde viene este movimiento. Del abismo, del infierno, podríamos decirle una palabra más popular. ¿Y este arco iris de dónde viene? Ah, este viene del cielo, este viene de Dios. Este está incluso en el trono de Dios, para que nos hagamos una idea. Dios siempre tiene presente su pacto. En el trono de Dios encontramos el arco iris y también encontramos la ley. Dios tiene sus dos pactos ahí, todos los días los ve. ¿Sí? Amén por eso. Ahora mire, ¿cuál fue el mayor problema después del diluvio? ¿Saben cuál fue el mayor problema después del diluvio? El sol. Y para terminar este tema, quiero que lean Deuteronomio 4:15 al 19. Y ya con esto pasamos a la segunda parte. Se hizo un poquito largo, pues sí que va a ser más largo. Voy a buscarlo en la Biblia de Jerusalén. Deuteronomio 4:15 al 19. Por favor. La palabra del Señor dice. 15. Sí, 4:15 al 19. Deuteronomio 4:15 al 19. Ya. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra,
figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Amén. Miren lo que dice la Biblia de Jerusalén. Versículo 19, parte final, dice: no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos, hablando de los astros, para darles culto. Eso se lo ha repartido Yahvé, tu Dios, a todos los pueblos que hay debajo del cielo. ¿Qué dijo Dios? Cuando ustedes vean los astros, no los vayan a adorar. Ahora, como ya no existía la capa protectora de agua, ¿qué hizo el hombre? Vio el sol, la luna, las estrellas y quedó así. Aún en la actualidad, nosotros cuando es la luna llena, ¿cómo nos quedamos? Oh, qué bonito, ¿verdad? Dan como ganas de adorarla, ¿no? No, mentira. No, pero uno sí se maravilla. Al menos aquí en el campo se ve qué bonito que se ven las noches estrelladas. Se ven muy bonitos, ¿ya? Entonces, ¿qué dijo Dios? No tengan cuidado en adorarlas, ¿ya? ¿Y qué hizo el hombre? Todas las civilizaciones antiguas adoran al Sol. ya. Ahí nomás, ya ni entremos en tema, que eso ya hablamos bastante con el tema de la marca de la bestia, ¿ya? Al sol. Pero hay un dato muy interesante. Para poder ver el arco iris, ¿a quién tienes que darle la espalda? Ustedes jamás en la vida van a estar viendo una puesta del sol y al frente un arco iris. No funciona así. No hay manera de ver un arco iris así. Para ver un arco iris tienes que darle la espalda al sol. El arco iris siempre sale contra el sol. Siempre. No hay manera. ¿Por qué? Porque el arco iris es el efecto de los cristales del agua con los rayos del sol. Entonces no puede estar enfrente, porque la luz del sol sería demasiado fuerte y no la pudieras ver. Entonces tienes que darle la espalda al sol y dices, y tú estás así, y de repente te giras, ve, ha habido un arco iris. ¿Nunca les ha pasado? Bueno, acá sí. No sé allá en la ciudad si se puede ver mucho arco iris, pero aquí sí bastante. Se ven hasta dos. Ya, entonces tal vez no nos hemos fijado, pero la próxima vez que vean un arco iris, fíjense, tienen que darle la espalda al sol. Pero no pueden estar viendo el sol y el arco iris al mismo tiempo. No se puede ver. Tienes que darle la espalda al sol o verlo de lado, pero el sol no puede estar enfrente del sol. ¿Ya? Es así de simple. Eso nos dice clarito. No mires al sol, mira al arco iris. Eso lo dijo Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? No solamente adoró al sol, sino que también hizo su propio arco iris. Lastimosamente. Ahora miren, para cerrar, vamos a tocar un tema bien pequeñito, bien rapidito. Hemos hablado acerca del diluvio y el arco iris. Ya, hemos topado un poquito de esto. Hay mucho más que decir, pero tratamos siempre de tocar el tema de una manera práctica. ¿Ya? Ahora miren, vamos a hablar de algo que se parece mucho a los temas que tuvimos la semana pasada. Y vamos a hablar acerca de dos escuelas. Dos escuelas opuestas. Verán, yo cuando era más niño y pasaban por la televisión las películas de karate, de kung fu y todo eso, había muchas películas que tenían una temática. Eran que dos escuelas de karate o de kung fu se enfrentaban. ¿Ya? Y yo me acuerdo cuando estudiaba taekwondo, que no fue por mucho tiempo, fue por unos meses. Los del taekwondo siempre tenían rivalidad con los del karate. ¿Ya? Y a veces los alumnos le decían al maestro, maestro, ¿cómo nos lleva a pelear con los del karate? Y el maestro era bien tranquilo, gracias a Dios. Entonces le decía que no había necesidad de eso. Y a veces a veces le preguntábamos, ¿qué es mejor, el karate o el taekwondo? Y el maestro decía, no es el arte, sino quién desempeña el arte marcial. ¿Ya? Entonces, no es que
Voy a poner un ejemplo, ¿no? El box. Ya, el box es un deporte muy limitado de movimientos porque solo tienes los puños y hay ciertos movimientos que puedes hacer, no puedes hacer más. No puedes dar patadas, no puedes dar rodillazos, no puedes dar codazos, no puedes golpear, o sea, es muy limitado el box, ¿ya? Pero hay, si recibes el puñete de un boxeador, no la cuentas, o sea, te mandan solo de una. El karate o el taekwondo o otras disciplinas de kung fu y artes marciales tienen más movimientos, pero no tienen la fuerza de un boxeador. Entonces, si nosotros vamos a poner un ejemplo, o pusiéramos a Mike Tyson contra Bruce Lee, sería muy parejo, ya, porque si Bruce Lee fue un hombre que destacó mucho en esas artes marciales, y Mike Tyson o Muhammad Ali también en el mundo del box, sería interesante ver una pelea así, porque claro, Bruce Lee le podrá dar un montón de golpes, pero a un boxeador tú no lo tumbas solamente con un golpe, ellos reciben golpes y tú los ves bien parados. Entonces le costaría demasiado a este practicante de estas artes marciales tumbarlo. No digo que no lo podría hacer, lo podría hacer. Pero Mike Tyson solo necesita darle un puñete, bien dado, que más probable que sí tenga las posibilidades, ¿no? Entonces no era tanto qué arte marcial es mejor, es quién la desempeña y cómo la desempeña. Eso siempre decía el maestro. Y ahora vamos a la Biblia. El conocimiento, yo siempre les estoy hablando de los números si se dan cuenta. Siempre aprovecho y digo, esto aquí, esto acá, ¿qué? Y siempre les muestro los números, ¿ya? ¿Satanás usa los números? Pucha, usa un montón de números. ¿Dios usa los números? Usa muchos números. Si podríamos nosotros definir el número de Dios como el número de Satanás, obviamente elegiríamos el número 7 como el número de Dios y el número 6 como el número de Satanás, ¿verdad? Es la cosa más sencilla del mundo. Así podemos tranquilamente hacer una diferencia entre Dios y Satanás con un número. Elige un número para definir a Dios, el 7. Elige un número para definir a Satanás, el 6. Aquí nosotros ya tenemos un versus, ¿no? Una oposición, una lucha, dos escuelas opuestas, ¿ya? Y esto lo gana, obviamente, el que mejor esté entrenado, vamos a decirlo así, ¿sí? Muy bien. Esto ya les mencioné brevemente en el estudio cuando hicimos del sello de Dios. Todas las civilizaciones antiguas tenían una semana de 7 días. Todas. Y todas hablaban del séptimo día como el día de reposo. Todas las civilizaciones antiguas. E incluso en las civilizaciones de las más antiguas que hay, que es la de Mesopotamia, al día séptimo lo llamaban Sabatu. Adivinen qué significa. Reposo. ¿Ya? Significaba reposo. De hecho, adivinen qué. Ellos guardaban el día sábado. Aunque de su manera pagana. Guardaban el día sábado. Los reyes cesaban ese día de hacer actividades. Ellos eran más sabios que los que vivimos hoy en la actualidad en este mundo. Porque hoy en la actualidad el mundo descansa en sábado. Sí. Anda a ver, ahorita, ándate a una ciudad a la que tú elijas. ¿Cómo está el sábado? No trabajan los municipios, no trabajan los bancos. Muchos negocios se cierran, muchos otros cierran para irse a pasear, ¿verdad? Siempre eligen sábado y domingo, ¿sí o no? Y los feriados, cae el miércoles. 1 de mayo cae el miércoles. De segurito lo van a pasar al viernes. Estoy seguro, el miércoles cae el 1 de mayo de este año. Porque yo cumplo el martes. Sí, miércoles. Entonces de segurito lo van a pasar al viernes. Estoy casi 100% seguro. Si quieren apostemos. Entonces, mire, sábado. Porque la ciencia sabe que nosotros estamos vinculados con la semana. O sea, nosotros nuestro ritmo lo bajamos el sábado. Flum, se va abajo de una así. Cesamos el cuerpo. Está adaptado a eso. Llega el sábado y Bloom cesa su actividad. Ya, por eso es que a nosotros nos dan justamente libres los sábados y los domingos. Ya, porque ya tú ya no rindes bien para esos días. Tú ya llegas el día viernes así ya con las últimas. Y el sábado te baja. Entonces a las empresas no les conviene hacerlos trabajar en sábado porque están demasiado bajos. Entonces vayan a su casa. Regresan el lunes bien cargaditos.
Miren, inscripciones asirias y caldeas babilónicas, caldea o babilónica es lo mismo, de una fecha anterior al tiempo de Moisés, hacen referencia a la semana de 7 días y al séptimo día como día de descanso en el cual era lícito para el común de las gentes trabajar. Era lícito para el común de la gente trabajar y lo era para el rey salir en carro o desempeñar funciones especiales. ¿Ya? Ahí está. Sí, muy bien. Pero bueno, como vemos, ¿no? Aún en estas culturas paganas ellos guardaron esto. ¿Por qué ellos lo llamaban el día sábado de reposo? ¿De dónde venían ellos? De Noé. De los hijos de Noé. Se descubrió que todos los seres humanos venimos de 3 descendencias. Compartimos el ADN de 3 personas. Can y café. Lo dice la ciencia. Todos los seres humanos tenemos 3 antepasados. Los 3 hijos de Noé. ¿Ya? O sea, la ciencia lo dice todo. Ya no hay que ir a la Biblia. No, mentira, sí hay que ir a la Biblia. Estoy molestando nada más, ¿no? Ahora miren. Los babilónicos o los caldeos, ellos comenzaron a nombrar a la semana diferente. ¿Se acuerdan lo que les enseñé? El día lunes, a la luna. El día martes, a Marte. El miércoles, a Mercurio. El jueves, Júpiter. El viernes, a Venus. Es facilito. Y el sábado, a Saturno. A Saturno, paganamente hablando. Pero aún en la actualidad en muchas civilizaciones, sábado, Sabbat, Shabbat, reposo. Aún en la actualidad en muchas culturas. ¿Ya? El reposo. El domingo, perdón. Se me pasó el domingo, gracias. Ahí es. Sí. El domingo era el día porque era el día principal, el primer día de la semana. Está el primero, el astro, el mayor, el sol, la luna. Ahí venían los demás planetas, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. ¿Ya? Según los babilónicos o los caldeos, que son lo mismo. ¿Ya? Ahora mire, bueno, no todas las civilizaciones adoptaron esto. No todas las civilizaciones adoptaron esto. Hubieron otras que realmente no dejaron eso a un lado y siguieron con el conteo o al menos el día sábado. Siempre se lo ha conocido como el día de reposo. Siempre. Ahora, no, voy a saltarme esto. Ya. Ahora miren, vamos a una parte muy esencial. Dios, y aquí vamos a pasar al libro de Daniel ya, con el siguiente estudio. Y estoy hablando de 2 escuelas opuestas. 2 escuelas. Y esto vamos a entenderlo un poquito mejor en el siguiente tema. Dios siempre ha tenido una descendencia. Siempre. Estaba Adán y Eva, ¿verdad? ¿Cuál fue la descendencia de Dios? Abel. ¿Qué pasó con Abel? Ya sabemos que ahí lo mató. Y Dios dio un sustituto. ¿El cuál era? Ya, de ahí vienen los semitas, la palabra semitas también, ¿ya? Y después de eso, pues tenemos toda una genealogía que no la vamos a mencionar en el libro de Génesis, hasta Noé, del cual también salió la descendencia. Y también salió la descendencia de la serpiente por Can, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí nosotros tenemos una larga lista. Si nosotros somos más analíticos y más profundos en el estudio de la Biblia, y nos centramos solamente en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Satanás, por 4000 años, quiso destruir la descendencia de Cristo. Ustedes van a todas las historias de la Biblia y siempre quiso que se pierda la línea genealógica, vamos a decirlo así. Siempre, porque él estaba tratando de impedir que nazca ¿quién? El Mesías. ¿Ya? Y por ejemplo, al menos en la época de los reyes hubo una vez incluso que se perdió hasta la Torá, como se la conocía, o los libros de la ley y de los profetas. Eso fue en el reinado creo que era de Osías, cuando se descubrió otra vez. Y estaban por ahí perdidos.
Y Osías hizo una gran reforma y trajeron la ley y la leyeron, y Osías se puso a llorar porque el pueblo antes de él había quebrado toda la ley de Moisés. Entonces dijo él, Dios nos va a castigar. Y Dios lo consuela y le dijo, no, tú no vas a ver el castigo, no va a ser en tu reinado. Le dice así, ¿ya? Y hay mucha historia que contar, pero Satanás siempre quiso destruir la descendencia. Y por tomar un par de ejemplos, bueno, podemos empezar con Abraham, Isaac, Jacob. De ahí nos podemos saltar a José. Vámonos a José. ¿Qué pasó con José? Quedémonos con la historia de José, vamos. Primero sus hermanos. Ya, lo cogen. ¿Qué le hicieron? Lo cogieron, lo quisieron matar. Por ahí Rubén dijo, esperen. No podemos hacer eso. Es nuestro hermano. ¿Qué tal si déjenlo ahí en un huequito? Después vino Judá, y lo vendió. El pobre llegó a la cárcel. Después llegó a trabajar para Potifar. Pero ya sabemos lo que pasó con la mujer de Potifar. Fue otra vez a la cárcel. Y en una cuestión de circunstancias divinas, pues llegó a ser el hombre más poderoso, el segundo hombre más poderoso del mundo en esa época, ¿ya? Entonces, miren, a pesar de que Satanás siempre tenía sus planes, Dios tenía otros planes, ¿ya? Con nosotros, incluso nosotros vamos a la historia de Abraham, Abraham, padre de Isaac y de Ismael, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, Abraham y Ismael. ¿Qué pasó con la promesa? La promesa se tardó, ¿verdad? Ay, ¿cómo será Dios que iba a cumplir esa promesa? ¿Sabes qué? Toma a mi esclava Lejix si tengo un hijo con... De ahí, ¿qué descendencia viene de ahí, de Ismael? Los musulmanes. O los árabes, por ahí van, ¿no? ¿Cuál es el enemigo eterno de Israel? ¿Qué está pasando ahorita? Ay, ¿cómo costó ese error, no? Ahí nomás quedemos. ¿Ya? ¿Qué pasó con Abraham? No tuvo la suficiente fe. Después se le reafirmó el pacto. Va a ser un hijo tuyo y de Sara. Date tranquilo. Así será. Sí, así es. Y bueno, el conflicto realmente que está pasando en Medio Oriente es por la tierra de Palestina. A ver, ¿a quién le pertenece realmente Palestina o Israel? A los judíos. Vamos a decir lo que es. A los judíos les pertenece la tierra de Israel o de Palestina como se la conoce en la actualidad. Ismael tuvo su tierra, pero se perdió la ubicación a lo largo de la historia. Entonces, como no supieron ubicar su terreno, más fácil invadimos el de mi hermano. Entonces, pues, sabemos que en el año 70, cuando fue destruido el templo de Jerusalén por los romanos, etcétera, etcétera, los judíos a lo largo de todos esos años fueron esparcidos por todo el mundo. Vinieron los musulmanes y dijeron, mira, esa tierra está vaga. Realmente Ismael era realmente el primogénito de Abraham. Entonces realmente a él le debería de pertenecer la tierra. Vamos y habitémosla. Y bueno, fueron a habitar, hicieron la famosa mezquita de la roca. Después sucedió lo de la Segunda Guerra Mundial, que no fue nada más que algo planificado. Las naciones del mundo dijeron, pobrecitos los israelitas, están esparcidos por todo el mundo, pobrecitos los judíos, devolvámosle su tierra. Una tierra que ya estaba habitada. Ahora imagínense ustedes, o nosotros, pongámonos nosotros en el lugar de los palestinos. Vivimos ahí generaciones, siglos. Y vienen unos que en algún momento les pertenece esa tierra, en algún momento, y nos vienen a sacar. ¿Quién va a coger y decir, bueno, está bien, ahí toma, ahí te dejo mi casa, chao? ¿Quién va a hacer eso? Nadie. Fue una locura, y gracias a esa locura de las Naciones Unidas, que fueron los que hicieron esa locura, hoy en la actualidad, y estaba viendo cifras esta semana, creo que hay como 14,000 niños huérfanos en Palestina.
14,000 niños. ¿Dónde creen que van a parar esos niños? Solo Dios sabe. Por una estupidez. ¿Ya? Pero bueno, vamos al tema de nuevo, ¿no? Satanás siempre quiso desaparecer la descendencia de Dios. No lo pudo hacer. No lo pudo hacer, gracias a Dios. ¿Ya? Y a su vez también es interesante. Nosotros, por ejemplo, vamos a la historia de José de nuevo. ¿Se acuerdan el sueño de Faraón? Faraón tiene un sueño bien interesante. Ve unas vacas hermosas. Y de la nada salen unas vacas así como la perrita que estábamos alimentando, ¿no? Flacas, feas, muertas de hambre. Y se comen a las vacas gordas. El faraón se despierta, se asusta. ¿Qué significará? En el mundo antiguo los sueños tenían un gran significado. Ellos creían que eran los dioses comunicándose con ellos. Vuelve a acostarse Faraón y tiene un sueño en el que ve unas espigas de trigo hermosas. Y vienen unas espigas flacas y las absorben y las desaparecen. Y otra vez el Faraón se levanta y dijo, esto es un sueño de los dioses. Entonces en el mundo antiguo, cuando tú tenías un sueño, tú tenías que descubrir su interpretación así rápido, porque se podía pasar el tiempo, según las costumbres que había en esa época. Por eso el Faraón estaba tan apresurado. Llama a sus sabios. ¿Qué significa? Y no tenían ni idea de lo que significa. Es que Faraón, que ni sé qué. Y no. Y bueno, ya conocen toda la historia de José, ¿no? Por ahí el copero se acordó de José y le dijo, mira, verás, yo cuando tú me encarcelaste, hubo un hombre que me reveló el sueño, se cumplió el pie de la letra. ¿Quieres traerlo? Está encarcelado, tráelo. Traigan a José rápido. Imagínense en el Faraón, el hombre más poderoso del mundo, consultar a un vil esclavo acusado de violación. Era una humillación. Pero el sueño era tan urgente que Faraón dijo, tráiganlo rápido. Y bueno, lo trajeron. Viene José, lo interpreta. Y bueno, todos sabemos el resto de la historia. Los adivinos, los sabios de esa época, los más sabios del mundo, no pudieron interpretar un simple sueño. Vino un esclavo de la nada y lo hizo en un segundo. ¿Ya? Y bueno, Faraón fue muy inteligente, dijo, este hombre no se me puede escapar. Hagámoslo el más poderoso de Egipto después de mí. E incluso dice que a José se le dio hasta una esposa. ¿Ya? Aquí está. Bueno, como el diablo no pudo con José, no lo pudo eliminar, no lo pudo hacer caer en adulterio ni nada, cogió y dijo, bueno, vamos a casarlo con la hija del sumo sacerdote de Egipto. Y el sumo sacerdote, el sacerdote de On, la hija de este sacerdote de On, que es el dios del sol en Egipto, se casó con José. Dijo, bueno, vamos a ver si con esta mujer hermosa, que debe haber sido hermosísima esa mujer, de seguro, porque yo me imagino que los sacerdotes, los reyes no se casaban con mujeres feas, así que debió haber sido muy hermosa, ¿ya? No nos olvidemos que antes se utilizaban a las princesas o los príncipes y siempre, al menos los más poderosos, siempre trataron de tener familias, vamos a decirlo así, distinguidas, justamente también para facilitar el casamiento con otras naciones. Una cuestión de selección natural, ¿ya? Entonces, ¿pudo la esposa de José corromperlo? No, no pudo hacerlo, porque los hijos de José tuvieron nombres bíblicos, nombres hebreos. ¿Ya? Entonces, ¿pudo la esposa de José corromperlo? No pudo. ¿Ya? Entonces, miren, Satanás siempre ahí tratando de hacerle al pobre la vida imposible, ¿no? Y así a lo largo de toda la historia, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, vinieron las moabitas, vinieron los de aquí, vinieron los de acá, siempre hubo así la cuestión de querer desaparecerlos, ¿ya? Siempre. Entonces, ni siquiera... Ya. Entonces nunca pudo el diablo en ese sentido, por así decirlo, corromperlos, ¿ya? Entonces, miren, en estas dos escuelas opuestas, tenemos algo muy interesante. Cada una de ellas tenía su propia religión. Hoy en la actualidad, en el mundo, solo hay dos religiones. ¿Sí?
Es fácil, sí, solo hay 2 religiones. Ustedes dirán, uy, pues yo conozco un pilo de iglesias. Solo hay 2 religiones. La primera religión se basa en la Biblia, sola escritura. Y la segunda, en la tradición. Así de simple. Cuando tú vas a una iglesia, sea católica o sea del mundo protestante, no te van a decir la Biblia dice. En algunos aspectos dice, el pastor dice o la tradición dice. No es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice la palabra de Dios. Entonces en este mundo solamente están los que quieren. Y podemos irnos a la Reforma, solamente por tomar un ejemplo. ¿Qué decía la Reforma? Sola escritura, solo la Biblia. Eso decía la Reforma. Solo Cristo y solo la Biblia. Solo la Biblia. ¿En qué se basaba la Reforma? Sus fundamentos, sus doctrinas. En la Biblia. En la Biblia. Quedémonos con la Reforma nomás. ¿En qué se basaban ellos? Y la Iglesia Católica. Es que San Bartolomé y San Jacinto en el año no sé qué, ellos estipularon la veneración de María y de los santos y de las indulgencias. Pura tradición. No tenían base bíblica. Vamos nosotros a discutir, y a mí sí me ha tocado, con personas de otra religión. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. A mí no me duran mucho. No pasan de los 5 minutos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y si supuestamente tú eres una persona que sigue la Biblia, ¿cómo te quedas? Te quedas de brazos cruzados, porque dices, pero es que a mí me enseñaron. Por poner un ejemplo nomás. ¿En qué pasaje bíblico o cuántos pasajes bíblicos hay en la Biblia que digan que María es la Madre de Dios? No hay uno solo. ¿Por qué decimos que María es la Madre de Dios entonces? ¿O por qué dicen los católicos que María es la Madre de Dios? Por la tradición de los santos. Es así de simple. Vamos a algo muy significativo. El reposo del sábado y del domingo. ¿Por qué se reposa en el día domingo? Porque en el día domingo supuestamente resucitó Cristo, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que reposar el día domingo? No hay. ¿En qué parte de la Biblia dice que alguien reposó el día domingo? No hay. ¿En qué está basado el guardar el día domingo? En la tradición. Porque eso lo hacían nuestros predecesores, nuestros pioneros, porque lo hacían los reformadores. Solamente por eso. No hay una base bíblica. Vamos a la alimentación. Tú puedes comer todo lo que tú quieras. Puedes comer chanchito, puedes comer guatucito, puedes comer todo lo que tú quieras. ¿En qué parte de la Biblia dice que tú puedes comer todo lo que tú quieras? Cogen el pasaje bíblico de la visión que estuvo el apóstol Pedro, que ve un lienzo con un montón de animales y coge, mata y come. Y más adelantito vienen unas personas, no cristianas, no judías, mejor dicho. Al apóstol Pedro le tocan la puerta, oye, ¿nos puede enseñar de la Biblia? Y Pedro dijo, esto significa el sueño, que tengo que predicar a los gentiles, a los perros, como los llamaban ellos, a los animales inmundos. Así los llamaban, ¿ya? Ahí está. También hay otro pasaje bíblico que dice, todo lo que hay en una carnicería se puede comer. Ahora yo hago una pregunta, ¿qué había en una carnicería judía? ¿Había chancho? ¿Había guatuso? ¿Qué había en una carnicería judía? Vamos a ver qué había, ¿ya? Entonces, esas son las dos escuelas opuestas que hay. Una que está basada en la palabra de Dios y otra que está basada en la tradición y en los dichos de los hombres. En la época de Jesús, existía lo mismo en el pueblo de Israel. Ustedes enseñan mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. ¿Quién le dijo a quién? Jesús a los fariseos. Porque ellos a la ley le agregaron un montón de leyes. Eran 100 y algo más de leyes que le habían agregado. Y es lo que ellos más enseñaban. ¿Ya? Pero cuando ellos tenían que estar enseñando la palabra de Dios. Hoy en la actualidad sucede lo mismo en las iglesias, en todas las iglesias. Yo hablo por adventistas, yo hablo por otras iglesias protestantes.
enseñan lo que interpreta el pastor, no lo que dice la palabra de Dios. Ahora es muy fácil coger la Biblia, sacar un texto fuera de contexto e interpretarlo como uno quiera. Eso es facilísimo de hacer. Yo tuve muchas problemáticas, me acuerdo, con los pastores adventistas, porque ellos usaban la palabra hermenéutica. Esa palabra yo la detestaba. Ya, porque con la hermenéutica ellos se inventaban lo que sea. Yo era una cosa, yo nunca ni entendí bien esa definición de hermenéutica. Ya. ¿Perdón? Es la interpretación que se le da a la Biblia. Algo así, ya. Entonces ellos le cogían y a la Biblia te lo hacían un laberinto. Y yo sí me podía defender, pero otros no. Entonces ahora yo hago una pregunta. ¿La Biblia para quién se escribió la Biblia? Para todos. ¿Se acuerdan cuando en la época de Moisés, cuando se estaba ungiendo a los 70, y dice que 2 no llegaron a estar dentro de la tienda y se quedaron afuerita, y dice que el Espíritu Santo llegó sobre ellos y comenzaron a profetizar a todo el pueblo? Y a Moisés le viene: Moisés, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay 2 que están enseñando afuera la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Los detenemos? ¿Qué dijo Moisés? Ojalá fuera todo el pueblo. Ojalá fuera todo el pueblo. Porque esa era la idea. Que todos tengan el Espíritu Santo. Que todos puedan interpretar la palabra de Dios. Pero a nosotros nos limitan. Y una vez nunca olvidaré una incoherencia total, por no decir otra palabra más fuerte. Una persona me dijo, porque yo le corregía ciertas cosas que están mal y que los pastores hacen que están mal, porque no son seres perfectos, son seres imperfectos, llenos de fallas e imperfecciones como nosotros. Y él me decía, entonces yo le hice esta pregunta en la discusión que estábamos. Entonces le digo, nosotros no podemos corregir a un pastor. Me dice, no. Entonces digo, ¿cómo funciona? Le digo, según vos, le digo, el Espíritu Santo lo capacita al pastor y el pastor nos capacita a nosotros. Sí, me dice. Entonces yo ya acabé la discusión, yo ya no supe ni qué decir. Casi así. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, solo los pastores pueden ser ungidos por Dios. Y estoy hablando de que me pasó esto dentro de la iglesia adventista, por los que están viendo este video. No me pasó ni siquiera en una de esas iglesias X, no. Yo me quedé frío. El pastor es Dios. Lo mismo que en la iglesia católica. El cura es Dios. Incuestionables. E incluso una vez esta misma persona me dijo, porque yo reclamaba muchas cosas que hacían mal, y él me dijo, verás, dentro de la iglesia, me decía, hay una comitiva para arreglar estos problemas, me decía él. Entonces yo le digo, o sea, los pastores se corrigen a los pastores, sí, me dice, y los miembros no podemos hacerlo, no. ¿Y qué dijo Pablo? Exhortados los unos a los otros. Es como decir que los políticos van a denunciar a los otros políticos por casos de corrupción. Ya, es lo mismo. O sea, ¿por dónde? ¿Me hago entender? 2 escuelas opuestas. Siempre hay dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Están los que dicen la palabra de Dios o lo que dice la tradición o la palabra de los hombres. ¿Ya? Y en la siguiente semana, cuando desarrollemos un poquito más el libro de Daniel, porque ya se nos fue el tiempo, ahí vamos a ver un poquito más acerca de esto. ¿Ya? Y también vamos a entender algo más interesante también, que son las profecías de Dios. Esto sí lo voy a anotar. Por un lado tenemos las profecías de Dios y por otro lado tenemos las profecías de Satanás. Satanás tiene sus profecías. ¿Saben qué te dice Dios? Dios dice, mira al papado, mira al anticristo. Ya vamos a desarrollar todo eso bien en el libro de Daniel. Sobre todo cuando lleguemos a Daniel 7 van a ser como 5 temas. Satanás, ¿saben qué te dice? Mira Jerusalén. Ay. Y nosotros vamos a ver que toda la Biblia nos dice, mira al papado. De ahí salen los problemas. Solo que el papado es el ojo que todo lo ve. Y el ojo que todo lo ve, ¿cómo está? Están viendo... los Illuminatis y los masones salen de los jesuitas. Son los albañiles, vamos a decirlo así.
¿Ya? Porque les queda bien incluso eso. Hay que ver al ojo que todo lo ve. No hay que ver a sus ramas. Tú estás viendo aquí, estás viendo acá y estás viendo acá, pero tú no estás viendo este. Y tú estás bien distraído aquí, en sus recintos, por así decirlo. Estás distraído con sus peones, con sus títeres, y tú no te das cuenta de esto. ¿Qué ha dicho el Papa acerca de la guerra que está pasando en Jerusalén? Perdón, en Israel con Palestina. ¿Qué ha dicho? ¿Cuánta ayuda ha mandado? Yo no lo he escuchado últimamente. ¿Por qué? Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren. ¿Por qué papel? ¿Esa guerra viene de dónde? Adivinen. Vienen de ellos. De ellos. Todo eso viene de ellos. De ellos viene. Por eso están manejando todo. Entonces los jesuitas, ¿qué dijeron? Los jesuitas dijeron, mira Jerusalén, porque algún día ahí se va a sentar el anticristo, cuando el anticristo ya estaba aquí. Y los reformadores dijeron, el Papa es el anticristo. Amén. Hoy se ¿Y debería ellos qué decir dicen? lo mismo. No nos mires a nosotros, míralo acá. Mira Jerusalén. Hoy se debería decir lo mismo, pero ya no lo hacen. Nadie Ya lo no hace. lo quieren hacer. Nadie, ni los adventistas lo hacen ya, porque se vendieron. Entonces, Todas quitamos la las mirada aquí vidas. y pusimos la mirada acá. Y tú no tienes ni idea de lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Qué están esperando las iglesias protestantes? El rapto. Sí. ¿Qué está esperando la iglesia adventista? La ley dominical. Y no se dan cuenta de todo lo que está pasando ahorita. Lo que está pasando ahorita en Medio Oriente es el preludio al fin. Esta guerra puede estar durando hasta 3 años, pero bueno, eso es otro tema. Ya, entonces mire, dos escuelas opuestas. Ya, unos enseñan, mira esto, otros. Y claro que la gran minoría son los que se dan cuenta de esto, la gran minoría. Ya, yo me acuerdo, y termino con esta anécdota. Yo me acuerdo cuando estábamos, después de la pandemia, yo me acuerdo que me fui a Cielo Verde. Y estaba haciendo ahí algo. Y se me fue el bus, ¿no? Y ya salía a las 6 de la tarde. No había bus, mejor dicho, esa hora. Y dije, vamos a jalar dedo. Y estaba con un amigo y pedíamos y nadie nos llevaba. Y dije, entre mí y ahora. Digo, ¿sabes qué? Vamos caminando, le dije. A ver si por ahí en el camino alguien nos lleva. Pues 2 hombres, no nos pasa nada. Entonces fuimos caminando y justo pasó un señor que tiene una ferretería grande en Pedro Vicente Maldonado. No voy a decir el nombre de él. Y él no es ni de Dios ni del diablo, como dice. Entonces, y él como me conoce, bueno, a mí en Pedro Vicente me conoce todo el mundo porque yo soy nacido ahí. Entonces, él como me conoce a mí, lo conoce también a mi amigo que somos de ahí, él para y nos lleva. Es un hombre con mucho dinero, un tremendo carro iba el hombre. Bueno, entonces comenzamos a hablar, ¿no? Y por ahí tocamos el tema de la religión y hablamos del COVID. Y yo nunca olvidaré este insulto que hizo el papado con el Ecuador. Noticia por todos los canales de noticias del país. El Papa Francisco donó 2 tanques de oxígeno a Ecuador. ¡Qué tonto! 2 tanques de oxígeno. Es como si alguien se estuviera muriendo de hambre y usted le regale 2 granos de arroz. ¿Cuántos millones de habitantes somos? ¿Qué tan miserables y descarados tienen que llegar a ser para arreglar 2 tanques y sacarlo en noticia nacional? Ahora, una cosa que hubieran dicho, el Vaticano regaló 2,000 tanques de oxígenos. Ya, me gustó esa noticia. Regaló 200. Bueno, ya, como quiera son 200. Pero 2 tanques de oxígenos. 2. Sí, una vergüenza, yo no quiero comenzar. Y yo le decía a este señor, el papado tiene tanto dinero que puede acabar con el hambre del mundo 2 veces. ¿No son 6 veces? 2 veces. O sea que si ellos dieran ahorita solamente la mitad de su dinero, acaban con todos los problemas de este mundo. Y les queda muchísimo. ¿Qué papito Dios nos quema de esa Ya, así son. Así son. Son un asco, discúlpenla. No quiero sonar grosero, pero esa es la verdad. La gente lo que quiere, Y Dios es la plata. ya, y este señor se quedó y dijo, cierto, dijo así, ¿no? Le abrió los ojos, pero dijo, usted me ha puesto una duda, me dijo así. Le digo, investigue, le dije. Porque ellos no ayudaron, ellos son millonarios, le digo. ¿Usted cree que ellos no tienen propiedades, no tienen? Vea, le digo aquí en Pedro Vicente, ¿cuánto terreno tiene, le digo, la iglesia ahí? Y es un hombre que conoce mejor el pueblo que no, dice, tienen bastante terreno, dice así.
porque ellos tienen de ahí, de donde tienen, aparte de la iglesia y el colegio que tienen, ellos tienen terrenos por allá, fincas tienen ellos, ahí. ¿Dónde va ese dinero? Le dije, ¿por qué no ayudan al pueblo? Entonces al hombre le puse ahí los pies en la tierra, ¿no? Entonces, bien, terminamos, ¿no? Entonces, para la próxima semana empezamos el estudio del libro de Daniel. Vamos a estudiar todo el libro de Daniel, pero todo el libro de Daniel. Vamos a empezar desde el principio hasta el fin, del capítulo 1 al capítulo 2. Van a ser un par de meses, o un poquito más de hecho. ¿Ya? Y si Dios lo permite, vamos después de llegar al estudio de Apocalipsis. Yo sinceramente hasta el día de hoy, en clases, vamos a decirlo así, o en videos, solamente he podido estudiar casi todo el libro de Daniel, pero nunca he llevado a Apocalipsis. Realmente Apocalipsis es el más interesante, porque Daniel solamente es la preparación para llegar a Apocalipsis. Porque para entender el futuro necesitamos entender el pasado. Así de simple, ¿ya? Porque hace unos años el Ecuador eligió a Lazo como presidente, porque se habían olvidado del feriado bancario del año 2000. Entonces, 20 y no sé cuántos años después que había pasado eso, ya la gente se había olvidado, al menos las nuevas generaciones, y pudo llegar a ser presidente, porque habían olvidado su pasado. Entonces, si nosotros también olvidamos o no entendemos el libro de Daniel, no podemos entender Apocalipsis, es imposible. Lo siento mucho, yo puedo matarme aquí explicando Apocalipsis, pero necesitamos las bases de Daniel, ¿no? Entonces, terminamos esta temática. Hemos visto un poquito el origen del bien y del mal. Hemos hecho así un estudio bien rapidito acerca de cómo Satanás tiene su descendencia, Satanás tiene su descendencia, Dios tiene la suya, ¿no? Como siempre ha sido la lucha entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás, ¿ya? Y hemos visto también las cosas que pasaron en el pasado, en una comparación con lo que está pasando y que va a pasar también. Hay muchas cosas que la verdad a veces se pasan por alto, pero bueno. Entonces, en el siguiente estudio vamos a entrar un poquito más a fondo. Y bueno, y ahí sí ya sea Dios que nos prepare para los temas que puedan seguir.